Saulo Medina, hermano mío, es psicólogo clínico, como ustedes la mayoría saben, persona que realmente ha consagrado su vida al servicio a personas de distintas edades, hombres, mujeres, matrimonios, personas solteras, personas separadas. Y destaco esto porque considero que esa experiencia da algo que no se adquiere solamente en los libros, sino que se encuentra en el contacto con la carne viva. Y algo parecido es lo que nos va a compartir Saulo en esta oportunidad. Nos va a presentar una especie de inventario de heridas. Dentro de la línea que llevamos en Familia Espiritual sobre el conocimiento de nosotros mismos y la celda interior, la parte de las heridas indudablemente es fundamental. Sobre todo porque, y de esto seguramente nos hablará él, la falta de conocimiento de las heridas propias y de las deficiencias propias hace que uno esté buscando la fuente, la causa, el problema o el culpable, lo esté buscando afuera. Y ese es uno de nuestros errores más frecuentes, lo digo porque lo he vivido. Precisamente es de las cosas que más le agradezco a Santa Catalina de Siena. Esa visión, esa revisión interior. Desde su experiencia en la psicología, Saulo yo creo que tiene mucho para decirnos sobre este campo, así que muchas gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por tu servicio, no solamente a nosotros, sino a tantas personas. Por favor, permanezcan sentados, vamos a hacer una pequeña oración pidiendo la intercesión de la Virgen. Piense usted que muchas advocaciones de la Virgen tienen que ver con la salud. Existe de hecho la advocación Nuestra Señora de la Salud de Bojacá, que cada fin de semana reúne cientos, yo diría miles de personas. Pero no solo ella, María Auxiliadora, María del Buen Consejo, nos están indicando estas advocaciones que ella está siempre ahí. Alguien decía, como la mejor enfermera para el mejor médico que es Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por favor, asegúrense de que sus equipos estén en silencio. Y al final de la charla, si Saulo está de acuerdo, quizás tendremos un muy breve espacio para alguna pregunta, sobre todo preguntas de aclaración, no propiamente consultas, sino alguna pregunta de aclaración de algún punto que encontremos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, un gusto. Gracias a Dios pues nos conocemos y qué bonito que podamos compartir esto. Doy gracias nuevamente a Dios, a Nelson y a Lina por permitirme este espacio. Como comentaba Nelson al principio, regalo de Dios, este año cumplí 25 de graduado, esa fecha sí la tengo presente por obvias razones. El tiempo de terapeuta ese sí no lo tengo muy claro, pero por la edad de Mariana yo le apunto a 20 años que llevo trabajando en esto y de una manera, digamos, permanente, sostenida, como me han conocido, yo diría un mínimo de 15 años. Entonces, esto que voy a compartir es fruto de todas esas experiencias, de esa carne viva sangrando, de ese corazón llorando. Y si aquí estuviera algún colega mío, podría preguntarme con cierto grado de validez para la psicología ortodoxa, bueno, ¿y en dónde está aquí la psicología? Pues bueno, lo que yo he hecho, si vale la pena mencionarlo,
es intentar compaginar los principios de la modificación del comportamiento, la psicología, con nuestra fe católica. Eso es lo que yo he intentado hacer durante este tiempo. Y este trabajo tiene que ver con eso en el corazón. ¿Listo? Vamos a empezar definiendo qué es una herida. Después vamos a mirar cómo, cuando la herida no se sana bien, cómo se van presentando diferentes formas de actuar en las personas. Y por último, vamos a hablar del inventario de heridas. Aquí entre nos, aprovechando que el curita se fue, yo le hice un gol, porque él me dijo que solo habláramos del inventario de heridas. Bueno, no me lo dijo restrictivamente. Básicamente eso fue lo que él, en el momento en que me lo solicitó. Pero yo me quedé pensando y dije, sin estas partes primeras, se pierde bastante la utilidad de la información. Y por eso es que vamos a conversarlo de esta manera. Empezamos entonces porque el tiempo apremia. ¿Qué es una herida? Esa es la pregunta. Imaginemos que alguien me dijera a mí, calvo, para tratar de insultarme, para tratarme de manera despectiva, me dice, ¿usted qué va a decir, calvo tal por cual? Pues, ¿no? Se entiende por qué podrían decirme calvo. Pues yo les quiero contar, mis buenos amigos, que a mí no me molesta la calvicie. En mi familia rápidamente yo me di cuenta que por el lado de mi mamá y por el lado de mi papá, el asunto del cabello escaseaba. Entonces a mí eso nunca me ha molestado. De hecho, yo quisiera calviarme. Lo que pasa es que a mi esposa no le gusta. Entonces pues uno también dice, no voy a dañar la convivencia por una cosa que es absolutamente irrelevante. No nos pongamos en esas bobadas. Entonces la conclusión ¿cuál es? La persona puede tratar de decirme a mí, causarme daño, diciéndome calvo, y eso a mí no me molesta. ¿Qué es una herida? Una herida es cuando tratan de hacerte daño y lo logran. Cuando hay un daño. A veces con intención, a veces sin intención. Yo me acuerdo cuando esta época de bombas de Escobar, que algunos no vivieron acá, gracias a Dios, pero a otros nos tocó, las damas todas muy chiquitas, los demás ya estábamos grandes, ¿sí o no, compadre? Pues todo pequeño. Una novia que yo tenía, que para mí era una mujer muy especial, como se puede entender, era mi novia, ella tenía un hijo, y resulta que en la bomba que hubo al frente de Boulevard, algunos recordarán, un pedazo de concreto se levantó por la onda explosiva, salió volando por los aires y le pegó al pelado acá y le fracturó el cráneo. Entonces ahí pues digamos que había una intención de daño generalizada, pero no era para fregarlo a él, pero terminó causándole un daño. Gracias a Dios fue una fractura muy menor, era un niño de 8 años y tal vez menos más bien, ya no me acuerdo, pero pues eso se sanó rápidamente. Entonces las heridas implican que te quieren o no hacer daño, pero en cualquier caso entran a tu parte emocional y te causan un problema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí empiezo yo con mi copia, ¿no? Está el evento, lo que sucedió. Ese evento trae como consecuencia dolor. Dolor y o sufrimiento. Si yo recuerdo bien a San Juan Pablo II, él hacía una diferencia entre la parte física, el dolor, y la parte espiritual, emocional, el sufrimiento. Entonces, una herida puede traer un dolor físico, aunque no suene a dólar, que es un tema muy sensible en este tiempo para muchos, me incluyo. Entonces, arreglemos. Cuando sucede el evento, hay dolor físico, que puede pasar, seguramente, pero queda el sufrimiento. Y si uno no gestiona bien el sufrimiento, es ahí en donde empiezan los problemas. Porque no está, o sea, te va a pasar, te van a hacer daño. El problema está en que no lo gestionamos bien. Creo, Lina, tú que sabes más que yo, y no es mentira, hay una santa que dijo, más vale sufrir que haber sufrido. ¿O no sabes tú esa frase? Ah, bueno, mire, encontré algo que Lina no sabe. ¿No se sienten bien? Yo sí. Bueno, yo alguna vez escuché esa frase.
A ver, preguntémosle, esto sí sería un 2x1 espectacular. Nelson, ¿tú sabes de una frase que dice, más vale sufrir que haber sufrido? No, es al revés. Más vale haber sufrido que sufrir. Esta es Santa Teresa de Jesús. Ok. La frase, precisamente la Santa de hoy, la frase textual es algo parecido a esto. Sufrir pasa, haber sufrido queda. Eso era lo que quería decir. Eso no te exonera, Lina. Eso no te exonera. ¿Entiendes por qué nunca un día aquí quiere ser millonario? Entonces, ¿qué pasa? El daño te lo hacen porque el mal existe. O porque pasa la cosa de que se levanta el cemento cuando tú ibas caminando. Ahora, ¿cómo gestionas eso? Es donde viene el punto. Y hay personas que se quedan ahí. Hay algo que a mí me sucede con bastante frecuencia en la primera consulta. Yo vengo y les pregunto, bueno, ¿en qué te puedo servir? Bueno, en fin, hay como un cierto protocolo que cada quien va construyendo, cada terapeuta. Y entonces la persona viene y me dice, por ejemplo, un Pepito que tiene 41 años. No, es que sucede que cuando nosotros éramos niños en la casa, mire, se devuelve a la infancia. Y desde ahí tiene un dolor que no ha podido gestionar. Una de las cosas que a mí más me impactó fue un señor que cuando yo hablé con él, calculen que ni yo me había casado, creo que ni siquiera había enviudado en el 2007, esto debe haber sido como 2005, y un hombre que en ese momento tenía unos 57 años, tal vez en este momento no esté vivo, ojalá que sí. Y él comienza su tema diciéndome, cuando yo tenía 12 años, desde los 58, 57, se devuelve 45. ¿Cuál era el problema de él? Que el papá quebró y él tuvo que dejar de utilizar ropa que compraban en Estados Unidos y le tocó rebajarse a pague menos de chapinero. Y eso fue una crisis que no pudo gestionar. O sea, este tema vale la pena tenerlo presente porque a veces de verdad que se nos vuelve una complicación. Aparece el dolor, el sufrimiento, y es apenas lógico que después aparezca el miedo. No quiero volver a sufrir eso. Y con el miedo que llega, pues llega la situación de que cuando me toque volver a vivir algo parecido, lo evito. ¿Sí ven? ¿Sí ven ya por dónde vamos llegando? Entonces, si a mí alguien me trató de hacer daño, yo voy tratando de mencionar escenarios diferentes. Entonces, esta es una señora que cuando niña tenía circunstancias de metabolismo, etcétera, era un poquito gruesita, para decirlo cariñosamente. Y el papá le decía que parecía una nevera. Entonces imagínense cómo una niña de 7 años procesa que su papá le diga que parecía una nevera. Y fuera de eso la ponía a hacer ejercicio para bajar de peso. Y entonces creo que era saltar lazo o algún ejercicio de ese tipo que es más o menos, o sea, que no es jugar fútbol o baloncesto. Y cuando se equivocaba, su rejo. Entonces, procesar todo eso no es fácil. ¿Qué es lo que hago? Pues con el miedo evito, trato de que eso no me vuelva a pasar, es apenas humano. Si me corto, yo trato de no mover el dedo mientras sana. Y entonces ahí es en donde viene toda la forma de procesamiento de esa herida, de cómo gestiono la herida. Pasamos a la imagen central. Está el evento, está el dolor, sufrimiento y miedo, ¿sí? En la parte más interna, a mí me gusta manejar esto como con capas. Vamos a la geografía o ciencias, creo que eso lo aprendimos fue en ciencias en el colegio. Entiendo que el núcleo de la Tierra es incandescente, es muy caliente. No sé cómo funciona eso, hoy no lo vamos a averiguar, y hay personas que podemos vivir sin saber algunas cosas, como esas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que así como en la superficie de la Tierra está frío, y es agradable la playa de Cartagena, el mar de no sé dónde, pero adentro está el sufrimiento. Así como adentro de la Tierra está la incandescencia de su núcleo, es la analogía que quiero hacer para lo que vamos a conversar en este momento. Está el evento. ¿Y qué es lo que está ya bien guardado? El daño que me hicieron, cómo lo procesé, cómo lo pensé. Claro, ya a una persona adulta usted le puede decir, hombre, mira, tu papá no quería hacerte daño, sí, pero tú tienes tus propios valores. Eso llega acá y se procesa acá. Ahora aquí en el corazón, ¿cómo funciona eso? Cuéntame. Y ese es más o menos el tema ahí.
La primera reacción, aquí nos toca entonces el negro. La primera reacción que tiene la persona, espero que no me quede allá dentro del bolsillo, es reaccionar con agresividad. La definición de agresividad que yo conocí en la universidad es el comportamiento que busca colocar distancia con otro. Entonces, si yo le digo aquí a mi amigo Javier, usted no es más bruto porque no puede, pues evidentemente no quiero que él me hable. Entonces, claro, si la persona tiene miedo, si le dolió, si está sufriendo, pues lo primero que hace es una respuesta agresiva para que no le vuelvan a hacer daño. Suena lógico, ¿verdad? Pero resulta que tú no puedes ir por la vida llevándote a toda la gente por delante. Esos son los sociópatas, dicho sea de paso. Entonces tú aprendes que no puedes ser grosero, vulgar todo el tiempo. Porque entonces te acabas con amigos, con relaciones laborales, afectivas, y las pocas personas que se queden a tu lado van a ser por miedo, por una mezcla de miedo que no son capaces de dejarte, o por una conveniencia. Tú les das a ellos algo que a ellos les interesa. Entonces la persona aprende y dice, no, espera un tico, yo no voy a ser agresivo. Pero como todavía tiene su herida, entonces dice, venga para acá, vamos a mover los hilos. Entonces se vuelve maquiavélico. Esa es la segunda fase hacia afuera. Entonces, mientras que aquí está el dolor incandescente, el grito, el llanto, vida tal por cual, ¿por qué a mí me hicieron esto? Ya aquí empieza la persona a reaccionar, pero le va bajando. Entonces ya se vuelve maquiavélico, empieza a mover los hilos, a ver cómo logro que no me hagan daño y cómo voy devolviendo el golpe. ¿Sí? Pero este maquiavelismo tiene un problema, y es que en algún momento, pues una persona con mediana inteligencia, con inteligencia promedio, se da cuenta que la persona está tratando de mover los hilos. Entonces llegamos a un nivel que es el nivel del cinismo. Cinismo entiendo yo que es con C, espero, ¿no? Y si no, yo lo acabo de bautizar así. No sé si es con C. ¿Cuál es el cínico? El cínico es el que dice, sí, eso está mal, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? El señor que la esposa le deja en evidencia que está siendo infiel, y el tipo le dice, vea, mire, desde ese bombillo hasta esa botella de agua, pasando por su celular lo pago yo, así que no me friegue. Si no le gusta, lárguese a ver si va a poder tener el estilo de vida que yo le estoy dando. Y la mujer, en una mezcla de miedo, pero también de comodidad y otras cosas, se aguanta. Ese es el cínico. El maquiavélico, lo puse un ejemplo, sigamos con esa línea que estoy mencionando. El maquiavélico es el que le dice, ay, mi amor, es que, a un hijo, para poner otras escenas, el tipo está separado, en cualquier caso no vive con la hija o el hijo, y le quedó mal el sábado. Era más chévere el plancito con la amiga de turno que ir a jugar fútbol con el peladito de 8 años, que todavía no es que juegue mucho fútbol. Entonces él viene y dice, no, mira, es que estaba enfermo, es que mira, pero yo te voy a compensar. Dime por Rappi, ¿qué te mando? ¿Quieres la hamburguesa que te gusta? No vamos a dar marcas porque no han pagado su publicidad, así que no les vamos a dar el gusto. Entonces, ese es el maquiavélico, no puse un ejemplo, por eso lo estoy poniendo. Mueve las cosas. Entonces el peladito está triste, le doy 3 vueltas mandándole una hamburguesa y prometiéndole que dentro de 8 días vamos a ir al estadio. Dentro de 8 días juega, pobrecito, Millonarios o Santa Fe, y entonces pues allá lo voy a llevar a que el tipo sufra con esos equipos, ¿no? Entonces ese es el maquiavélico. El cínico es el que dice de frente, ¿y qué? ¿No? Hubo una anécdota tristísima de esta gente traqueta, que en un momento se queda en evidencia que era un delincuente, y el tipo dice, sí, yo soy un delincuente y usted tiene 2 opciones, señor coronel o señor lo que sea militar, no me acuerdo. Y le dice, o usted me deja pasar o acá nos damos bala. Se lo dijo de frente. Ese es el cínico. ¿Qué es lo que se ve a flor de tierra? ¿Qué es lo que vemos en visita? Que es el más superficial. Lo que yo llamo, por supuesto la expresión no es genial, lo que yo llamo tolerancia intolerante. El personaje que ya descubrió que con la agresividad se lleva a medio mundo, que siendo maquiavélico se van a dar cuenta, y que el cinismo de todos modos es feo.
Es como feo decirle uno a la hija que no me friegue, o a la esposa, lo que estaba mencionando ahorita. Entonces es el personaje polite, es el personaje que habla muy delicado, muy suave, que ya ha aprendido, este fulanito me debe algo, entonces nivel maquiavélico. Con menganita sí me toca hablarle de frente, porque es que ella inmediatamente empieza a temblar como una hoja. Con ella soy cínico. Así, se vuelve la persona calculadora, que sabe cómo tratar a cada persona. De verdad que esto parece muy fácil que sea mafia, y pues bueno, es que hay una lógica en compararlo con la mafia. Entonces, la zona más exterior, la que vemos, la superficial, la que ya no parece que estuviera una herida, pero ahí está, es la de la tolerancia intolerante. ¿Y cuál es la tolerancia intolerante? Si tú estás de acuerdo conmigo, tú eres mi mejor amigo por siempre. Pero si tú me vienes a cuestionar, o en cualquier caso me quieres sobar la pita, prepárate porque aquí tengo yo mis armas. Y como decía mi papá, prepárese porque le va a doler, lo decía él en broma, quiero aclarar. Entonces, muchas veces en la vida nos encontramos gente que aparentemente es tolerante, pero que en el fondo tiene un dolor, una herida que está sangrando. Creo que aquí no tenemos a alguien de medicina, me parece, no hay nadie, pero todos sabemos por el conocimiento común que cuando una herida no se sana bien, pues no cicatriza bien, como dicen coloquialmente, se sancocha, se vuelve un problema. Y eso es lo que sucede en términos emocionales. ¿Qué pasa con todo esto? La persona se encierra en sí misma, por ejemplo, la persona se vuelve indolente, se vuelve incomprensiva, poco misericordiosa, y sucede una cosa paradójica. Busca el problema afuera cuando está adentro, como bien lo dijo Nelson, pero al mismo tiempo tampoco puede ayudar afuera, porque como el dolor está adentro, no puede. Si tú tienes un problema dental, tú no puedes estar hablando, ni puedes estar en tu trabajo porque el dolor te consume. Entonces, esta herida que está bien guardada, que está bien escondida bajo todas estas capas, no deja que tú aquí seas una persona de servicio, una persona amable con tu familia, con tus cercanos, porque tienes aquí un dolor. 3 cosas típicas del tolerante, de la tolerancia intolerante. Una, la expresión de sentimientos para todo o para muchas cosas es muy parca. Esa es la persona que no es ni muy alegre ni muy triste. Casi que cuesta trabajo saber qué es lo que está sintiendo. Claro, obviamente sonríe a veces también se pone molesto, pero uno no sabe exactamente cómo es la cosa. Porque como el dolor está aquí bien adentro, esa es una característica. La otra característica, que vamos a decir de una manera que quiere ser didáctica y un poco jocosa, Hulk. Le tocan la fibra que es, y el Señor le enseña a usted, obviamente esto tiende a ser más de hombres, pero también pasa en las mujeres, por obvias razones, tengo que decirlo. Hulk, ¿qué quiere decir? Que si le tocan la fibra que es, el Señor te va a enseñar, la persona te va a enseñar cuántos pares son 3 moscas. Cuando aquí hay un cuestionamiento, cuando esto se conecta, la parte superficial que está tan agradable, se conecta con el evento, cuando le tocan su autoestima, cuando recuerda el momento difícil, cuando pasa algo como eso, la persona se transforma como el personaje respectivo que todos o buena parte conocemos, Hulk. Esa es una segunda característica. La tercera característica no es la mejor manera de describirlo, pero la necesito así. Determinismo. Este personaje siente que las cosas deben ser de esa manera. Él piensa que todo está hecho, que así tiene que ser. Es muy difícil sacarlo de su forma de pensar. Es muy difícil proponerle, oiga, mire que está haciendo daño, mire que usted mismo también tiene un dolor. Muy difícil. ¿Cómo funciona esto? Lo que tantas veces hemos oído, hemos trabajado, que Nelson nos ha enseñado de diferentes maneras. Cuando te quebrantas,
cuando viene aquí una situación que te muestra que estás sufriendo. Y eso es lo que se pretende con el inventario de heridas. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces vamos a comenzar. Este fue el gol que le metí yo a Nelson de meter estos temas para que quedara como un poquito más claro, ¿no? Ahí se ríe el hombre. Empecemos por el inventario de heridas. Esto no tiene derechos de autor, así que usted lo puede utilizar, lo puede publicitar. Bueno, si quiere comentar que este es mi estilo, bueno, se le agradece. Yo practico la filosofía de Google. El conocimiento es público, el truco está en que lo sepas aplicar. Y ahí sí es en donde el que sepa apretar el tornillo es el que gana, ¿cierto? Entonces esto que voy a mencionar no es que sea pues, son las piezas que yo he ido construyendo a lo largo de mi experiencia. Las primeras heridas son las heridas de infancia. No hay una jerarquía aquí. De pronto la cuarta categoría es la que más le duele a usted. O tal vez la primera. Entonces aquí no hay una categoría. Las heridas de infancia tienen una característica que las hace muy significativas. La persona, cuando es niña, emocionalmente recibe el golpe, el impacto, pero racionalmente no tiene mucha capacidad de procesarlo. Pensemos, por ejemplo, en un niño de 7 años que se le muere su papá. Siente el dolor de que se murió el papá, pero ¿qué puede hacer? Racionalmente, ¿cómo procesa que el papá se murió, que fue la voluntad de Dios, o que fue un accidente fortuito, que lamentablemente, cualquiera de esas circunstancias? No tiene cómo manejar eso de esa manera. Entonces, siente el dolor, pero no tiene cómo procesarlo fácilmente. Segundo, como sucede en el mercadeo, y aquí sí no le voy a preguntar a Lina para no quedar yo en evidencia en mi ignorancia, como sucede en el mercadeo y en lo comercial, la primera experiencia cuenta mucho. Entonces, como en muchas de estas ocasiones que ustedes van a ver, en este tipo de heridas son las primeras experiencias que tiene un ser humano. Si yo les quedo mal, imaginemos, yo espero no causarle una decepción a mi hermano, pero imaginemos que yo no hubiera llegado hoy acá. Y él me llama y el celular apagado, y bueno, ustedes organizan su tiempo de otra manera. Después yo les salgo con una excusa chimba porque lo que hice fue ponerme a tomar trago con mis amigotes. Pues hombre, Nelson sufrirá una decepción, pero yo creo que no es la primera decepción que él haya sufrido. Entonces, pues uno va procesando las cosas como ser adulto que es. El niño no. Resulta que Juana y Pablo están casados, tienen 2 monitos, y entonces a la mona, a la niña, que tiene 7 años, porque el otro tiene 2 años, hablar con el niño de 2 años queda muy complicado, con la niña de 7 años, le van a explicar que se van a separar. Y entonces el papá le dice a la niña, pero yo voy a seguir siendo tu papá. Pero mira, que yo voy a seguir visitándote, nada va a cambiar entre nosotros. Sabemos que en Bogotá hay zonas y horas del día en donde si son más de 10 cuadras no la logras. Así de sencillo. ¿Sí? Creo que ustedes viven como por 80 y pico. Como con Séptima por ahí, creo. El otro día me comentó Mariana. Sí, ella me mostró un apartamento feo, me pareció, por cierto, ¿no? Pero, sí. No, se llegó diciendo que, no, papi, yo tengo que comprar un apartamento. Como dices, bueno, estás tarde, te toca ya empezar a ahorrar. Entonces, imagínese usted, Dios los guarde, sé que tienen una nena. Imagínese usted diciéndole a la niña, no, pero vamos a seguir. A las 6 de la tarde, la casa de ustedes y la mía está a 3 años luz. Entonces el papá no alcanza a visitarla. Es a donde yo quería llegar. Uno como adulto sufre una decepción y se organiza de la manera que sea. Menos bien, mejor, como lo logre. Pero el niño, es como que alguien llegara ahorita a decirnos, oiga, ustedes han estado equivocados toda la vida. No se camina con los pies, se camina con los codos. ¿Cómo así? No, sí, póngase aquí de una, ya, porque es que de aquí en adelante usted no puede usar sus piernas. ¿O quiere que se las amputen? No, yo me pongo con los codos. Imagínense. Eso es lo que le sucede a un niño cuando su papá le dice, nos vamos a separar. Porque desde que se configuró la conciencia de él en su madurez cerebral, papá y mamá estaban juntos. Él no conoce esa realidad. Bueno, obviamente sabe, y los hijos, desafortunadamente, las separaciones son cada vez más evidentes. Cuando yo estaba pelado,
Me acuerdo que creo que fue en tercero de primaria, un compañero se separaron sus papás. Eso fue noticia. Vamos a ponerle el apellido de Rodríguez. Colegio masculino que se respete, pues la gente se trata por apellidos o por apodos. Yo era el negro, no sé por qué. O Rodríguez. Oiga, que los papás de Rodríguez se separaron. ¿Cómo así? Sí, se separaron. El tipo como que no sé qué. Y muy peladitos de 8 años, pero el chisme venteado. ¿Eso cuál red de Caracol y cuál esas vainas que hay por ahí? No, eso era hablando. Entonces, las heridas de infancia tienen esa condición. Impactan más, porque son las primeras. ¿Cuáles son las más típicas? Voy a colocar solo la letra para que no quede tanto. Abandono. Lo que acabo de decir. El papá, no, yo voy a seguir siendo tu papá. Y no han pasado 3 meses y ya el papá lleva 1 mes sin hablar con el hijo. Lleva 2 meses sin verlo. ¿Qué siente el hijo? Yo no sirvo para nada, mi papá no, yo no merezco que mi papá esté conmigo, me dé cariño. Y experimento una soledad muy fuerte. Los hombres tendemos a ser más consentidos que las mujeres. Y hay evidencia que muestra que los hombres solos sufrimos más que las mujeres solas. Hablando de separaciones o viudeces. Cuando hay una opción de vida como la de un consagrado, pues la persona se programa para vivir de esa manera. ¿Qué pasa? El niño o la niña sienten la soledad tan fuerte que ya de adulto sabe cómo se convierten en incondicionales. Se aguantan lo que sea para no volver a estar solos. Porque ya lo que vivieron fue tan feo, tan doloroso. Póngale a esa niña de 7 años o niño el siguiente día del padre. O sea, junio del año entrante. Tiene 8 meses más de vida. Está llegando a los 8 años. Primer día hábil de junio. Vamos a hacerle la tarjeta al papito por el día del padre. Imagínense. Y el papá lleva rato que no lo ve. El abandono que produce cuando la persona es adulta, produce personas codependientes que se aguantan lo que sea con tal de no volver a estar solos. Esa es la mamá que le dice al hijo, ay, mi hijito, pero deje de portarse mal. Usted mire, usted esfuércese. Yo no quiero ser blasfemo, Dios me libre, pero pues hay cosas que hay que trabajar desde la terapia también, o desde la ciencia, digamos de manera general. Usted pídale a Dios para que deje esa droga fea. Y el muchacho, eso es un cóctel, ¿no? La marihuana para lo suavecito para empezar, después va por la cocaína, un poquito de heroína, la que es rosada, que siempre me olvida el nombre, Pinky, no me acuerdo cómo se llama. Tú sí, gracias. Que tengo un bloqueo, en serio, no sé por qué. El abandono produce codependencia. Siguiente herida, la humillación. Entonces, la humillación es ese desprecio en público o en privado. A los que somos papás acá, cuide su manera de hablar. Y los que van a hacer, sanen su corazón si hay alguna cosa, porque una palabra que dice un papá o una mamá, eso no se queda fácil. Hay una oración que el otro día le preguntaba a Nelson, Dios te bendiga, hermano, no la recuerda, de un encuentro que él tuvo de sanación carismática hace como 15 años. Yo voy a enviarle, ¿a quién le envió? Tal vez a ti, Lina, ¿te envié el link? Es una oración que le inspiró Dios a Nelson, sobre dolores y heridas que no se pueden borrar. Este pecho la ha recomendado muchas veces y me ha ayudado muchísimo, porque aquí entre nos, el terapeuta en el mejor de los casos es enfermero del buen médico, que es Cristo, en el mejor de los casos. Entonces, estas heridas no se borran. Ese audio yo le invito a que lo escuche si usted quiere en un plano personal o bueno, como sea lo más conveniente. ¿Y qué tiene? Ese recuerdo de cosas duras que uno ha vivido. En el caso de esa oración, Nelson cuenta, el personaje se llama Simeón, esto sucede en tiempos de Cristo, no les voy a hacer spoiler. Ajá, ¿qué dijeron? ¿Que se iban a ahorrar la predicación de Nelson, que apenas es de 1 hora y 18 minutos? No, señor. No, señor. No, mentiras, el audio es de 13 apenas. ¿Y qué pasa con Simeón?
desde niño, va teniendo heridas. La primera que él recuerda es la mamá diciéndole, Dios, ¿yo qué hice para merecer este hijo? Calcule usted por un momento qué siente un niño cuando su papá o su mamá le dicen eso. Pero sin ir muy lejos, ayer en mi última consulta, estaba yo explicándole a un papá por qué su hijo llora, porque el papá lo vive descalificando. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor después de oír el aguacero de todo lo que yo le estaba diciendo? Espero que de manera delicada Dios haya preparado ese corazón y yo lo haya hecho medianamente bien. Lo primero que me dijo es que yo soy así. No tiene la capacidad, observe, esto no le deja pensar en el otro, Hulk, no le deja pensar en el otro. Porque el dolor es tan grande como cuando usted tiene un dolor dental. Ese es el mejor ejemplo que puedo poner. Cuando uno está con un dolor de muela, usted no puede ni respirar, ni pensar, ni nada. Usted lo único que piensa es en su muela y a ver cómo le quitan el dolor. Entonces, la humillación que produce personas que sienten que no merecen. Una historia que yo conocí. Un matrimonio con apartamentos plural, y casas, plural, como patrimonio que arrendaban. O sea, gente de miles de millones de pesos. Hoy en día no es difícil que una casa valga, que esté más cerca de 1.000 millones y tiene cierto confort. Pues bien, esta señora ¿sabe dónde compraba su ropa? Falabella, en oferta. El madrugón o el trasnochón de Falabella era lo de ella. A ver, no se trata de que tenemos que comprar Carolina Herrera. Ojo que sea Carolina y no Catalina, como un meme que me llegó. Que yo esté pagando $400 por una camiseta que es Catalina Herrera y no Carolina Herrera. A ver, no se trata de que vivas a punta de CH, pero ella, ¿por qué iba al madrugón? Porque ella sentía que no merecía una ropa elegante, fina, sino que ella compraba lo de oferta, nada más. Teniendo los miles de millones que estoy describiendo. ¿Por qué? Porque su infancia fue así. Yo no merezco. Por supuesto, todo esto produce baja autoestima, ¿no? Eso no lo menciono porque es el común denominador, la constante en la ecuación. Siguiente, ambiente tóxico. En el ambiente tóxico, entonces, tenemos a personas que crecen, niños, que crecen en medio de insultos. De las historias que a mí más me ha impactado en todo este tiempo, un joven que llegó a tener dificultades muy serias, que tuvieron que ser tratadas con un trabajo multidisciplinar muy exigente. ¿Por qué? Porque los papás se trataban mal. Y él no soportaba ver cómo su mamá sufría. Ese es el ambiente tóxico. Sábado, almuerzo a las 2:30 de la tarde, Juana, Pablo y sus 2 monitos. Y Juana dice, qué desgracia haberme casado con usted. Mi papá sí me lo dijo, es que yo creo que hasta el vigilante del edificio lo miraba a usted y sabía que no era bueno. Qué desgracia. Y el muchacho tomándose su ajiaco. Eso es muy fuerte. ¿Qué produce el ambiente tóxico? Produce personas que al principio tienen miedo, pero después aprenden. Esto es a la fuerza. Esto es con grosería. Esto es con violencia que yo logro lo que yo quiero. El ambiente tóxico produce gente agresiva y manipuladora. Siguiente herida de infancia, traición. Entonces, en un momento, el papá tiene otro hogar. Y entonces el hijo del primer hogar, que usualmente es digamos, genuino en términos de que es el matrimonio sacramental, es lo que a veces pasa, aunque desafortunadamente a veces ya no es así siquiera. El hijo mayor o el hijo tiene 12 años, 13 años y necesita que le coloquen brackets, bracers o algo así se pronuncia. Ya la situación está tan mal entre Juana y Pablo y ya el peladito ha crecido un poco que la mamá le dice, vaya y hable con su papá para y le cuenta cómo es el tratamiento y que usted le va diciendo cómo toca pagar eso.
Y entonces el peladito, en la visita, que ya no es quincenal ni mensual, sino que va y le dice al papá, pa, es que me tienen que poner brackets, y entonces esto es así, así, que toca, y la primera cuota es $1.000.000. Ay, mijo, pero tocará para el año entrante, porque es que ahorita nos vamos a ir con Pepita y los niños, su segundo hogar. Ya compramos las vacaciones de diciembre. Entonces, pues me queda un poquito complicado, mijo, pero con toda seguridad, mire, para no molestar, para quedarle bien, yo creo que con el bono que me pagan en marzo, en la oficina, yo en abril. Si quiere nos hablamos por allá en la primera semana de abril. Y con mucho gusto, mi amor. ¿Qué siente el hijo? O sea, ¿acaso yo soy el, como decían en la costa, el hijo de menos mae? O sea, ¿yo por qué tengo menos derecho que mi medio hermano o mi hermano? Pero esa es la realidad. No ve que ya compraron los tiquetes, porque es que hay que aprovechar, porque diciembre es la época más cara en República Dominicana, y hay ¿cómo es que se llama? Un resort. Mira, es tan bueno que hemos ido allá. Mira, los últimos 4 años hemos pasado Navidad y Año Nuevo allá. Se llama no sé qué Barceló. Esta parte sí es cierta. Son buenísimos, me dicen, yo no he ido. Que es una cosa espectacular. Entonces eso toca comprarlo desde abril. Entonces, si cada uno de los 4, de los 2 nuevos monitos, son $1.500. Y no volvamos a tocar el tema del dólar. ¿Qué produce la traición? Personas desconfiadas. Es la persona que le cuesta trabajo establecer una relación. Y mire cómo se empieza a mezclar todo. Ahorita vamos a hablar de la parte sexual. En ocasiones el hombre, el niño que ha sido traicionado, se vuelve hombre y se vuelve de relaciones casuales, porque no es capaz de entregar su corazón y su vida, porque desconfía. Entonces, la naturaleza reclama lo suyo por el lado sexual, y es el personaje que tiene una, otra y otra y otra relación casual. La última, importantísima, y por eso la dejé de último, la injusticia. ¿Y yo por qué tengo que esperar 6 meses a que se me doblen más los dientes para empezar mi tratamiento? Y viene la otra parte. La mamá le dice, mijo, llame a su papá porque él sí no se gasta la plata de ese bono. Llámelo ya. Le dice por allá el 12 de marzo. El pelado acumula todas sus fuerzas y lo llama el 20. Ay, mijito, yo sí sabía que yo tenía que hablar con usted. Es que no he tenido tiempo. ¿Sabe qué pasó? La equitación de sus hermanos. Empezaron equitación y usted no tiene idea lo que valen esas botas. Uy, es que uno, vea, ¿sabe que yo estoy pensando en poner un negocio de equitación? No, mire, yo le consigo eso, yo hago un avance, pero déjeme pasar unos días. Y los días se vuelven junio. Ya la mamá entonces desesperada mira a ver cómo hace y de la nada empieza el tratamiento ella por su lado, porque el pelado está con los dientes como cerquita que va para el río. Pero no hay más. La injusticia es, ¿y por qué a mí me toca así? ¿Y por qué nosotros sufrimos tanto? Una historia de adulto. Un señor tenía una dificultad familiar puntual y se acerca a su jefe. Te voy a poner de mano la película, escúchame. Se acerca y le dice, doctor, ¿tu apellido? Plata. Doctor Plata, mire, es que tengo una emergencia familiar. ¿Será que la empresa me puede hacer un préstamo? El apellido me salió perfecto. Sí, yo sé eso, por eso fue que lo cogí. Doctor Plata, mire, es que es una dificultad, mire, 3 millones de pesos, si me los pudieran descontar en 10 meses, el señor está en plena faena pagando una universidad y un colegio. Y la hipoteca todavía no termina, la refinanció con la pandemia. Y entonces el doctor Plata, ¿qué es lo que le responde? Perfecto. Pero todo el mundo sabe, con todo respeto, todo el mundo sabe que en la oficina, que el doctor Plata lleva una relación muy horizontal con su asistente, Pepita, muy horizontal la relación. Y a ella sí le paga viáticos, viaja en primera. No quiero llenarte la cabeza de cucarachas, ¿no? Eso debe quedar muy claro. Entonces, el señor se va abatido a su casa y esos 3 millones de pesos se necesitaban porque es que resulta que se dañó la nevera.
Y una nevera ahorita, yo creo que 3 millones por ahí pasó. 5, y la cara que hace es que le tocó hace poco. Entonces, esa es la injusticia. ¿Qué produce la injusticia? Produce personas que sienten, no vale la pena intentarlo, porque el sistema me come. Eso yo para qué avanzo en la vida, yo para qué trato de dar un paso hacia adelante, no, el sistema me come. La injusticia produce ese dolor que usted, rumias que dicen de las vacas, ¿no? Y sin querer ser grotesco, recordemos que en la rumiación las vacas hacen ahí como una recirculación digestiva, ¿no? Dejémoslo ahí como para que la cosa no... Entonces así es la rumiación de la injusticia, va y vuelve. Y duraron 6 meses mientras lograban cuadrar los 3 millones de pesos haciendo mercado todos los días, o sea que ese gasto se les fue a las nubes, porque ¿cómo haces para comprar carne si no hay una nevera en la casa? Esa es la injusticia. Bueno, esas son las heridas más frecuentes que yo conozco en la infancia. Vamos a la segunda herida. Uy, caramba, no mire el reloj, Dios mío. ¿Cuánto me queda, Nelson o Lina? Tranquilo. Ya. Me da miedo cuando Nelson dice, no, mentiras. Segundo, más o menos unos 10 minutos más, 15, pueden ser. Segunda herida. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué aquí no coloqué el abuso sexual que lamentablemente es con tanta frecuencia? Porque el abuso en sí mismo es tan dañino que lo dejo en una categoría aparte que es esta. Las heridas afectivas y sexuales. La primera, obviamente, el abuso sexual, que produce un daño gravísimo. Para mencionar algunas cosas rapiditas, porque de verdad no, la estoy pasando también que no había visto el reloj. Error craso de conferencista. Miren, uno de los daños que produce el abuso sexual, la persona abusada, no lejos de sentirse víctima, cree que lo causó. Eso es difícil de explicar, pero pasa. La persona siente que lo causó. Otro daño que produce, la persona aprende que es una máquina de producir placer, porque eso es el abuso, ¿no? Entonces, me dice una señora una vez, el primer recuerdo que yo tengo en mi vida es mi abuelito manoseándome. El abuelito que le decía, venga mijita, y ella sabía que implicaba el venga. ¿Qué aprende una niña así de 4 años, 7 años? Yo lo único para lo que sirvo es para producir placer. Entonces esas personas se les desgarra la unión que naturalmente hay, por bondad de Dios, en la naturaleza humana, entre amor, afecto y placer. Y entonces estas personas se vuelven, a veces, esto no es de siempre, se vuelven muy sexuales. La masturbación aparece muy temprano en la vida, pornografía, una serie de cosas muy, muy complicadas. El abuso sexual, por supuesto, pues produce muy difícilmente, en ocasiones también produce dificultades en la intimidad ya de adultos. Una vez tuve una señora y nunca le contó a su esposo, y cuando ella me explica por qué nunca le contó, pues no había nada que hacer, no se le podía contar. Porque quien había abusado era un familiar de ella. Entonces decirle al esposo, mira, me abusó mi primo, mi tío, mi hermano, el que fuera, pues ¿cómo queda la relación familiar ahí? Entonces ella tenía que callar eso. ¿Y cómo hace ella para vivir una sexualidad gozosa? Ese es el tamaño de las heridas. Entonces está el abuso sexual, está la pornografía y la masturbación, que son una lacra que se está multiplicando hoy en día de una forma brutal. Porque estos aparatos, antes conseguir pornografía hace 50 años era una cosa difícil. Que la revistique y vaya y la compre y bueno, todo ese tipo de cosas. Hoy en día, usted coloca aquí navegación privada y ahí coloca las palabras que se le ocurran y ahí tiene para dar y convidar. ¿Qué he visto yo ahorita? Desafortunadísimamente, cuiden los que tienen hijos, nietos, esto está empezando desde los 8 años, más o menos, 10 años. Realmente yo no alcanzo a entenderlo. Ahora te voy a poner a ti de malo de la pelea, Mateo, de la película. Porque un hombre adulto, Dios te libre, hermano, se ponga a chapolear en ese estiércolero,
uno lo entiende fácilmente, en términos de deseo sexual, frustración, lo que usted quiera. Ahí podemos elaborar todas las teorías que usted quiera. Pero un pepito de 8 años que no tiene todavía circulación hormonal, que le cuesta tener deseo sexual, ¿de dónde sale eso? Para mí eso es algo casi misterioso. ¿Qué pasa ahí? Que entonces pues obviamente aprendemos una visión totalmente desestabilizada de lo que es la sexualidad, con un componente de agresión hacia la mujer y un largo etcétera de desgracias. Pero ven que le cuento, esto, en mi experiencia terapéutica, lo estoy viendo más en mujeres que en hombres hoy en día. A esa edad. Cuiden a sus hijas preadolescentes, adolescentes, o a sus sobrinas o a sus hermanas. Las pantallas no pueden ser privadas. Eso no es, un niño no tiene edad para hablar de su privacidad. Y si hay que decirle algo tan contundente como yo pago tu celular, que no debiera tener celular un niño de 8 años, pues hay que llegar a ese recurso. ¿Qué pasa? Las niñas creen que a través de la masturbación van a aprender a ser buenas amantes para que los novios no se les vayan. Esa es la explicación, cortica. Calcule. Bueno, otras heridas afectivas. La infidelidad del que lo hace o el que lo sufre. Los rechazos. Entonces yo le dije a fulanita que quería ser que si quería ser mi novia, yo tenía 14 años, y ella le respondió con una risa burlesca. Y al otro día todo el colegio sabía que él había cometido la estupidez de pensar que podía ser novio de ella. Eso marca bastante, y es una herida afectiva. Los temas de prostitución, lo que decimos en Colombia prepagos, pues eso también está ahí. Tercera categoría de heridas. Esta pregunta. Lo que yo llamo las heridas ocultas. A veces uno siente el dolor. ¿Qué me duele? A veces uno siente el dolor y lo sufre, pero no es consciente de que tiene una herida. A mí me ha pasado que yo le pregunto a la persona en la primera o segunda consulta, ¿qué te duele? Y la persona empieza a llorar como si tú abrieras un grifo. No es consciente de la herida, pero ahí está el dolor. Entonces, una manera de identificar heridas es esta. Cuarta categoría. Dicen los gringos, si camina como un pato, si nada como un pato, si grazna como un pato, es un pato. Así tú no lo llames pato. Hay personas que no son conscientes del daño que hacen. Pero entonces dicen, mire, usted a Saulo, háblele de lo que quiera. Pero si usted le habla de Apple o le habla de Android, él se desdobla. No, eso se vuelve otra persona. Y eso lo dice Lina, lo dice mi esposa, que pues se conocen, se tratan, pero pues no han hablado de eso. Y lo dice un paciente X, que no conoce a las otras dos damas. Si los demás dicen algo muy parecido de ti, es probable, sobre todo la persona que te conoce tanto, la esposa. ¿Hace cuánto tú conoces aquí al muñeco que tienes al lado? 10 años. ¿10 años de casados o de haberse conocido? Imagínese, a estas alturas es muy probable que en esta tierra quien más conozca, me olvidó tu nombre ahorita, perdóname. Diego, excúsame Diego. Quien más conozca a Diego, Claudia. O sea, si Claudia le dice, es probable. Si Claudia le dice, mira, es que yo he notado, es que a mí me parece, ojalá Diego le quiera prestar atención. ¿Sí? Entonces la cuarta herida es, o la cuarta posible herida es la opinión de los demás, que te dan ideas que tú no te das cuenta. Y la última herida, usted no la espera. Recordemos el contexto en el que Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en representación del pueblo de Israel y a la humanidad. Acaba de sacarlos de Egipto y les dice, mire mi poder y cuánto los amo que los saqué de allá donde estaban. Hagamos una alianza. Y para que ustedes cumplan esa alianza, tomen estas normas. ¿Cuáles son esas normas? El decálogo, los 10 mandamientos, la ley.
Decía mi papá que de Dios goce. ¿Qué le sobra o qué le falta a los mandamientos? Entonces, yo no soy nadie para decirles a ustedes, uy, aquí huele a azufre, si yo me acerco para acá, la cosa se vuelve irrespirable. Yo creo que por allá les sugiero, vea, ahí hay un sacerdote, aprovechen. Yo no soy nadie para decirle a nadie que se bautice, que se confiese. Entonces, no estoy sugiriendo eso. Pero un análisis de cada mandamiento y de cómo me va a mí con cada mandamiento, me puede ayudar a mí a darme cuenta en qué me estoy apartando de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Porque cuando me aparto de la voluntad de Dios, hay sufrimiento. La mayoría de las veces, especialmente si somos hombres, uno puede pensar rápidamente el sexto mandamiento, la pureza. Pero hay otros que también tienen cosas. ¿Qué recomiendo yo? Por ahí en la página esta que algunos ven, poquitos más bien, fraynelson.com, hay una guía para una buena confesión. Esa también se la voy a pasar a Lina. No para que se confiesen, quiero ser claro en eso sería una falta de respeto muy grande. Para que ustedes hagan ese análisis, si a bien lo tienen, e identifiquen en qué mandamiento hay un problema y por dónde puede ir la cosa. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿me recuerdas tu nombre? Ángela. Angelita empieza a leer los 10 mandamientos y llega a honrar a padre y madre y eso está en forma de preguntas, Nelson lo elaboró con preguntas. Y ya empieza Ángela a darse cuenta, caramba, es que yo le faltaba el respeto a mis padres, yo lo estoy mencionando así, a mi papá o a mi mamá, ahí viene un asunto, probablemente de infancia, probablemente en alguna de estas cosas, una mala relación con el papá. Por última vez lo digo, esta guía es para que usted identifique su comportamiento. Si de ahí en adelante su conciencia y corazón le indican pasar por el sacramento de la confesión, alabado sea Jesucristo, en su propio criterio. Termino en 2 minutos diciéndoles un poco cómo se trata esto. Acá tengo que decir que para evitar la automedicación, espero que se entienda la analogía, yo no doy muchas explicaciones en estos espacios sobre tratamientos, porque entonces la persona de pronto dice, lo que tengo que hacer es esto, esto y esto. Y a veces pues hay que hacer como alguna cosita un poquito más de fondo y más formal. Pero son como 3 herramientas grandes. Una, la parte espiritual para esos dolores. Entonces ahí está la oración que le vamos a pasar a Lina. A mí me ha servido mucho en lo personal y he visto que a muchas personas les ha hecho bien. Sin hacerles spoiler, la idea es que las heridas que usted vaya descubriendo, le diga a Cristo en la cruz, ¿tú qué tienes que decir de esto? Entonces, me duele esto, la frustración de que nunca pude estudiar medicina, porque no había plata en la casa y porque nunca saqué un examen de la Nacional tan bueno como para estudiar allá. Tiene usted esa frustración, entonces está esa dimensión. En la dimensión terapéutica, a mí me gusta jugar a lo que yo llamo el multiverso. Espero que no me vayan a echar ahora que estoy hablando de Marvel. ¿Y cómo es el multiverso? Jugar obviamente es una analogía, ¿no? Entonces digamos que mi paciente que está con todo este tema se llama Pepito. Entonces yo le digo, vamos a jugar a 3 Pepitos. Pepito 1 fue el que recibió la herida. Pepito 2 eres tú en la actualidad. Y Pepito 3 es el que ha caminado un poco con Dios y ha descubierto algo de su misericordia, de su sanación, alguna cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es que Pepito 3 mire a Pepito 1 para buscar la sanación de su herida. Y Pepito 2 tiene que entender que eso pasó así y quedó en el pasado. Las heridas empiezan a sanarse, particularmente estas de acá de la infancia, cuando descubrimos que por obvias razones son pasado. Y la palabra pasado, literalmente, ¿qué quiere decir? Que ya ocurrió. En ese momento, la persona está dando un paso decisivo hacia adelante. Esas 2 herramientas, más algunas cosas propias de cada caso, el abuso hay que trabajarlo de cierta manera, la parte del abandono y la incondicionalidad hay que trabajarla de cierta manera, la autoestima, pero esas 2 herramientas, digamos que son como los comodines, espero se entienda la expresión, que se utilizan en este caso. La segunda, ¿me la podría volver a explicar, por favor? Con muchísimo gusto. Es analizar
quitemos el multiverso si tú quieres, que puede ser innecesario. Es analizar que la herida es pasado y que si no la has podido sanar necesitas de la ayuda de Dios, y reflexionar y caer en la cuenta de que el tiempo actual es distinto a lo que pasó.